Arratsaldeon y bienvenidos a todos. Hoy, 25 de junio, finalizamos la ronda de charlas que desde Guisadiberri venimos organizando a lo largo de los últimos 3 jueves de junio, con el fin de analizar cómo el COVID-19 ha afectado al edadismo. Y para el cierre, hoy contamos entre nosotros con Mónica Ramos. Ella es licenciada en Psicología Social y doctora en Antropología Social, además de experta en el análisis de la relación entre el feminismo y el envejecimiento. Aunque sea nuestra última ponente, os puedo asegurar que su charla os va a resultar muy interesante. Recordar que durante la presentación de Mónica debéis mantener cerrados vuestros micrófonos para que no entre ruido de fondo. Y al final de su presentación abriremos los micrófonos para que podáis hacer las preguntas. Para ello tenéis dos opciones. Una, levantar la mano que aparece en la parte izquierda de la pantalla, abajo. Hay 3 iconitos, el de una pantalla, una mano y un chat. Clicáis sobre la mano y me pedís a mí la palabra. De esa forma yo os doy el paso para que le hagáis la pregunta. Y lo demás lo podéis realizar también mediante el chat. Escribís ahí la pregunta y yo se la lanzo a Mónica. Y sin más, pues damos la bienvenida a Mónica. Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes, Ainara. ¿Se me oye bien? Sí, muy bien, sí, perfectamente. Bueno, yo pues creo que no necesitas ya más presentación. Creo que te voy a dar la palabra porque me parece mucho más interesante lo que nos vas a contar tú que la presentación que vaya a hacer yo. O sea, que es tuya la palabra. Perfecto, te lo agradezco mucho. Pues nada, pues primero agradecer a Guisadiberri que me haya invitado a estar hoy aquí y dar, el broche, el cierre a estas jornadas sobre edadismo. Yo voy a tratar me voy a pasar a una pequeñísima presentación que he preparado para que la tengáis delante. Nada, son muy poquitas diapositivas. Permitid, ¿vale? A ver, esperad. ¿No se va a mi pantalla? Ahora. Ahora sí, ¿no? Vale. Sí. Vale, ahí ya se ve bien, ¿no? Efectivamente. Vale, perfecto. Bueno, pues como os decía, van a ser muy poquitas diapositivas porque yo prefiero hablar y que me estéis escuchando, pero es un poco como un guión para que os resulte más fácil seguir y sobre todo porque hay 2 cuadros que sí que me gustaría que más que explicarlos se ven y es mucho más fácil todavía poder explicar esos cuadros, ¿no? Entonces, de lo que yo voy a hablar hoy, aunque esto se sitúa dentro del momento en el que nos encontramos con el tema del COVID, yo lo voy a hacer más extenso, es decir, voy a hablar en primer lugar sobre lo que es el edadismo de una manera breve porque ya me imagino que tanto Fran como Paca hablarían de lo que es la discriminación por edad y lo que es el edadismo, pero bueno, yo creo que todos al final aportamos un granito de arena en la manera en la que interpretamos este edadismo. Y después de dar una visión así un poco amplia de lo que para mí es el edadismo y por qué para mí me resulta tan interesante y tan necesario tomar conciencia sobre ello, voy a centrarme en lo que ya es más mi especialidad, que es en el edadismo desde una perspectiva de género. Entonces, vamos a entrar directamente. Yo tengo 2 ordenadores por falta de uno, o sea que voy a estar un poco mirando a los 2 para seguir. He preferido no imprimir la conferencia y entonces voy a estar mirando otra pantalla que tengo al lado, pero yo creo que no va a ser muy raro para vosotros. Bueno, pues en primer lugar, en cuanto a la cuestión de qué es el edadismo, pues el edadismo evidentemente lo que significa, aunque no aparezca en el diccionario de la RAE, es la discriminación por edad. Y aunque afecta a cualquier edad, lo cierto es que fundamentalmente se caracteriza, desde mi punto de vista, por 2 aspectos. En primer lugar, una de las cosas que más caracteriza el edadismo en nuestra sociedad es que tenemos una sociedad muy adultocéntrica. Es decir, que se escucha muy poco o nada la voz de las personas jóvenes y de las personas mayores sobre cuestiones relevantes para la sociedad en su conjunto que no tengan que ver con temas específicos de sus edades. Es decir, se entrevista muy poco a gente joven o a gente mayor que hable de cosas que no estén relacionadas con la edad que ellos tienen o con temas que parece que solo a ellos les interesa. No se les entrevista para hablar de cosas importantes de la sociedad en su conjunto y siempre se entrevista a personas adultas. Esto es desde mi punto de vista, una visión muy adultocéntrica porque siempre se tiene una mirada
muy determinada sobre la sociedad desde los adultos que hablan en los medios, ¿no? Y luego, otra de las cuestiones importantes sobre el edadismo es que, de una manera destacada, el edadismo afecta a las personas mayores, ya que nuestra sociedad ha patologizado el envejecimiento como proceso y la vejez como etapa de la vida. Por ello, tiene una mirada muy negativa hacia las personas mayores. Y por eso es muy importante analizar este edadismo o esta discriminación por edad precisamente hacia las personas mayores, porque son los grupos o los colectivos o las edades, no quiero decir colectivo para que no tengamos una visión muy cerrada y homogénea, pero son todas aquellas personas que nuestra sociedad puede denominar mayores. Y por eso, en esta primera parte, voy a hablar concretamente de qué características y desde cuándo nos viene esta mirada edadista hacia las personas mayores, porque yo trabajo mucho con una mirada desde la antropología histórica. Si no tenemos una mirada histórica, a veces no sabemos de dónde vienen las cosas y cómo podemos cambiarlas. Bueno, pues históricamente el estudio del envejecimiento y de la vejez se ha dado fundamentalmente en el ámbito de la medicina y de la salud. Esto ha generado unas representaciones sociales hacia la vejez que lo asocian con conceptos como enfermedad, deterioro, decrepitud, falta de horizonte vital, con la consiguiente distorsión del modo en que percibimos a las personas mayores y de la forma en que se perciben ellas a sí mismas. Porque está demostrado que si una sociedad tiene una mirada edadista, discriminatoria hacia las personas mayores, se puede terminar dando en las propias personas mayores una visión negativa hacia el envejecimiento y hacia ellas mismas. Es la profecía autocumplida, ¿no? Y también lo que puede es conducir a actitudes muy paternalistas e incluso aumentar la vulnerabilidad. Esto lo hemos visto perfectamente durante esta época en la que hemos estado confinados. Los medios de comunicación han generado un miedo a las personas mayores porque se ha visto o se ha estado todo el día diciendo que las personas más frágiles, las más vulnerables ante el COVID eran las personas mayores, casi como si al resto de las personas de la sociedad no nos afectara el COVID. Parecía que las únicas que se podían contagiar y morir eran las personas mayores. Y lo estamos viendo ahora cómo después de la desescalada la gente joven no está entendiendo que realmente ellos pueden contagiar y también pueden ser contagiados, ¿no? Pero se ha generado esta vulnerabilidad y esta fragilidad a través de los medios constantemente que parecía que eran las personas realmente más frágiles y bueno, puede que lo sean, pero no todas de la misma manera ni de la misma forma. De hecho, ha habido varias cosas durante esta pandemia que ya vienen de épocas anteriores y ha sido cómo hemos utilizado el lenguaje hacia las personas mayores. Se está escuchando permanentemente en los medios el concepto nuestros mayores, ¿no? Bueno, ese es un lenguaje absolutamente infantilizador y proteccionista que desempodera a las personas mayores. Si os dais cuenta, cuando en los medios de comunicación alguien habla de nuestros mayores, suele casi equipararlo a nuestros menores, a nuestros niños, ¿no? La gente dice nuestros niños, nuestras niñas, porque los tenemos que tutelar, ¿no? Porque no son personas adultas y están tuteladas por las personas que les atienden, que les cuidan, que pueden ser sus familiares, sus padres o sus madres, ¿no? Si decimos nuestros mayores, les estamos equiparando, estamos como considerando que son de alguien, son de sus familias, de la sociedad, de los políticos. Es decir, los demás tienen que tomar decisiones por ellos. Parece que les tenemos que tutelar, ¿no? Como si las personas mayores, por el hecho de ser mayores, ya no tuvieran capacidad ni para cuidarse, ni para entender lo que se les explica, ni para tomar decisiones por sí mismas. Eso es muy peligroso. En muchas ocasiones sé que se hace como con la buena voluntad de decir nuestros mayores porque les queremos mucho, pero luego vemos que aunque les queramos mucho, se han cometido verdaderas atrocidades hacia las personas mayores. Entonces es preferible que no les queramos tanto y les respetemos mucho más y les demos la dignidad que tienen como personas. Y luego otro concepto que a mí no me gusta nada, que se utiliza muy habitualmente en medios por parte de profesionales, incluso profesionales que trabajan con mayores, es llamar a las personas mayores abuelos o abuelas. El abuelo o la abuela lo será de sus nietos y nietas. Por lo tanto, eso es un rol familiar que habrá gente que no lo tenga nunca porque no ha tenido hijos o porque tiene hijos pero no tiene nietos ni nietas, ¿no? Por lo tanto, ser abuelo o abuela lo eres de tus familias, de tus nietos y de tus nietas, no de la sociedad en su conjunto. Entonces, cuando alguien dice qué bien que en Bilbao se están manifestando todos los lunes los abuelos y las abuelas por las pensiones, no se están manifestando los abuelos y las abuelas, se están manifestando las personas mayores por el derecho que tienen a una pensión digna. Y no solamente por ellos, porque están peleando por todas las generaciones. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con este lenguaje limitador, porque llamarte abuelo o abuela es un rol social
y te está quitando un rol social, o sea, un rol familiar, perdón, y te está quitando la posibilidad de tener un rol social, un rol político, un rol civil, un rol de ciudadano y de ciudadana. Y como decía en un artículo que publicaba hace poco Ana Freixas en El País, mencionaba a una gran escritora feminista que es Ursula K. Le Guin, que decía, ya nos advirtió esta escritora que sentimentalizar la vejez es una forma de despreciarla. Entonces hay que tener cuidado con este buenismo que se ha generado hacia las personas mayores porque las fragilizamos, las desempoderamos y pensamos que tenemos que tomar decisiones por ellas. Bueno, pues por lo tanto, sobre el envejecimiento se tiene una visión fuertemente medicalizada, porque además históricamente es el ámbito de la medicina y de la salud quien más ha estudiado a las personas mayores y el envejecimiento, y se ha generado esta visión fuertemente medicalizada que lo sitúa como un proceso individual, biológico y muy pegado a la edad cronológica. Esta visión termina siendo reduccionista y hace que se entienda el envejecimiento como un fenómeno curable. Eso es un peligro. De ahí las conocidas terapias anti-envejecimiento. Si uno no quiere envejecer, lo único que puede hacer es morirse. Es la única alternativa que haya a envejecer. Otra cosa es que queramos envejecer bien, queramos envejecer con bienestar, con derechos, con recursos, con capacidades, pero envejecer es lo mejor que nos puede pasar, porque eso quiere decir que vamos avanzando en nuestro curso vital y podemos llegar hasta edades avanzadas. Por lo tanto, eso es un éxito, tanto personal como social, el haber tenido personas que cada vez llegan a edades más avanzadas y sociedades cada vez más longevas. Por lo tanto, esta idea de que el envejecimiento es algo curable, hay que tener muchísimo cuidado con ello. De hecho, lo anti-envejecimiento perturba mucho más de lo que nos podemos imaginar, porque muestra el hecho de envejecer como un problema, como algo malo que hay que evitar. De ahí que muchas personas mayores frenen sus deseos personales porque pueden creer que no son adecuados, porque ya para la edad que tienen ya no tienen derechos, ya no tienen deseos, ya no tienen posibilidades o ilusión de pensar en un proyecto de vida, ¿no? Es como que yo ya lo tengo todo hecho. Pero eso hay que tener cuidado porque este imaginario es una construcción social que se ha elaborado de la manera en la que nuestra sociedad entiende el envejecimiento de las personas mayores. Y también otro peligro es que parece que cumplir años acaba por entenderse como sinónimo de patología y tiene como consecuencia última el rechazo hacia el hecho de envejecer y la desvalorización de las personas mayores. Se las considera o se las ve como personas improductivas porque ya no están en el mercado de trabajo, porque se las retira del trabajo, porque consumen muchos bienes del estado del bienestar. Claro, eso es lo que se pone en un lado de la balanza. Lo que no se pone en el otro lado de la balanza es la cantidad de cosas que aporta. Aparte de que no habría que valorar a las personas por si son o no productivas, que eso ya sería otro debate, pero si queremos poner en el otro lado de la balanza todo lo que hacen las personas mayores en la economía relacional, en el cuidado, en el asociacionismo, en la cantidad de cosas que hacen en el ámbito comunitario, entonces tendríamos que valorarlas como mucho más productivas de lo que la sociedad las valora. Por lo tanto, este modelo biomédico sobre el envejecimiento tiene todavía una visión fuertemente medicalizada, es decir, tiene la idea de que la vejez es una enfermedad, que hay que quitarse de la cabeza y que hay que corregir. Una visión también muy biologicista. Todo se reduce a la categoría de edad y al cuerpo que envejece. Por lo tanto, cuando vemos una persona mayor, parece que solo vemos ese cuerpo envejecido, con arrugas, con problemas, porque evidentemente nuestro cuerpo va envejeciendo y se nota. Pero lo que no nos damos cuenta es que esa persona por dentro puede seguir teniendo enormes capacidades, habilidades, deseos, proyectos. Y no nos imaginamos, como hace poco a mí me llamaron para un proyecto de emprendimiento, en el que había que poner un límite de edad porque los emprendedores y emprendedoras parece que solo tienen 30 años. El emprendimiento se puede dar en cualquier momento de la vida. De hecho, el otro día leí que una señora con 89 años había creado una fundación porque tenía un objetivo en su vida que era apoyar la educación de las niñas en un determinado país. Con 89 años. Por lo tanto, uno puede seguir emprendiendo siempre. Pero si solamente nos fijamos en que posiblemente esa señora de 89 años físicamente ya está con la edad que le corresponde, pues no pensamos que internamente puede seguir teniendo muchísimas ganas y capacidades y fuerza e ilusión por hacer cosas. Otra idea también de este modelo biomédico que hay que corregir es que cuando se habla de vejez o de envejecimiento o de personas mayores, parece que siempre hablamos de declive y nunca hablamos de desarrollo. Y el declive y el desarrollo se da permanentemente a lo largo de toda nuestra vida. Estamos permanentemente cambiando.
Pero fijaros, cuando una persona llega hasta la edad adulta decimos que se está desarrollando y de la edad adulta en adelante decimos que envejece, con una característica que el desarrollo le damos un valor positivo y al envejecimiento un valor negativo. Pero en realidad lo que estamos haciendo es desarrollándonos siempre y envejeciendo siempre. Por lo tanto, deberíamos ponerlo ambas cosas en positivo. Otra idea importante de este modelo biomédico es que la vejez se ve como una etapa totalmente separada del resto y como si no fuera una etapa más del curso vital. Y todos sabemos que uno llega mayor como ha vivido la vida. Por lo tanto, por eso es tan importante que habláramos de envejecimiento con niños y con niñas, con adolescentes, con jóvenes, porque muchas de las cosas que nos vayan pasando durante la vida van a ser un sumatorio para cuando lleguemos a la vejez. Otra idea importante, ya solamente os digo dos, es que las personas mayores aparecen con este modelo biomédico como si fueran todas iguales y muy distintas del resto de la sociedad. Por lo tanto, se homogeniza y por eso se dice que hay que corregirlo. El colectivo de personas mayores no es un colectivo, son muy diversas, muy heterogéneas, porque precisamente si tuviéramos en cuenta sus trayectorias vitales y sus cursos vitales, nos daríamos cuenta que han llegado a la vejez de muy diferentes maneras. Y ya la última cuestión que me parece que es importante que analicemos de este modelo biomédico es que se ha generado en nuestra sociedad una visión muy catastrófica de lo que es el envejecimiento demográfico. Es decir, como que el que haya muchas personas mayores y muchas personas jóvenes se ve como un problema social. Ya no solamente se ve como un problema que una persona envejezca, sino que muchas lo hagan, ¿no? Y que se tengan pocos hijos. No debería verse nunca como un problema, sino como un éxito social. De hecho, solo las sociedades más avanzadas, más modernas y más desarrolladas son las que han conseguido tener sociedades más longevas y con personas que llegan a edades más avanzadas. Por lo tanto, eso es un éxito social que todos deberíamos celebrar. Por eso, desde mi punto de vista, y ya con esto cierro esta parte del edadismo, creo que es absolutamente necesario sacar el envejecimiento del ámbito médico, del ámbito de la salud, llevarlo a todos los ámbitos, lo que yo llamo gerontologizar la sociedad, las profesiones, la educación, la formación. Todos deberíamos, y sobre todo además los medios de comunicación, qué imagen, qué imaginario dan, de qué hablan cuando hablan de personas mayores. Casi siempre un imaginario de fragilidad, construyen una idea, por ejemplo, de que las personas mayores, especialmente las mujeres, están y se sienten solas, cuando no es cierto, cuando luego hacemos investigación y no son las personas que se sienten más solas, sorprendentemente. Por lo tanto, se ha construido un imaginario que hay que intentar deconstruir para que todos también tengamos ganas de poder envejecer, ¿no? Que veamos el envejecimiento como un éxito personal y social. Y por eso yo creo que es importante el empezar a hablar cada vez más de las vejeces, no solo de la vejez, sino de las vejeces, porque hay muchas maneras de envejecer, hay trayectorias vitales muy distintas y evidentemente no puede haber tampoco esos espacios que seguimos todavía teniendo de espacio para personas mayores, espacio de juventud. Eso también hay que intentar ya cambiarlo. Debemos ir a espacios intergeneracionales, espacios comunitarios, espacios cívicos, en donde tú compartes ese espacio con personas con las que compartes intereses, no porque compartas una edad. Pero si yo pongo en un letrero de fuera centro de personas mayores, posiblemente una persona joven no va a entrar. Y si tú pones centro de personas jóvenes o centro de juventud, a lo mejor una persona mayor tampoco va a entrar. Y yo creo que es imprescindible que vivamos todas las generaciones y que todas nos aportemos desde nuestras diferentes edades y desde nuestras diferentes experiencias cómo cambiar y cómo vivir en esta sociedad, ¿no? Por eso yo creo que es importante, todas las personas que hoy estamos aquí y las que estén a nuestro alrededor, hacerles esta pregunta, ¿no? ¿Cómo entiendo el envejecimiento? ¿Cómo entiendo la vejez? ¿Qué aporto yo en mi ámbito, por ejemplo, laboral? ¿Cómo entiendo yo trabajar con personas de diferentes edades o personas mayores? ¿Qué mirada pongo yo sobre este fenómeno en mi entorno familiar? ¿Cómo hablo y cómo trato a las personas mayores de mi entorno? Ese tipo de cosas son muy importantes porque personas de mi generación, las que tenemos entre 50 y 50 y tantos años, también nos creemos por esta sociedad muy adultocéntrica que ahora ya le podemos decir a nuestros padres y madres todo lo que tienen que hacer. Si tienen que conducir o no, si pueden viajar o no, si pueden salir de noche o no, o si van a hacer ciertas cosas. Entonces, tenemos que hacer una revisión también, sobre todo las personas adultas, de cómo nos dirigimos y tratamos a las personas mayores de nuestro entorno. Creo que sería muy interesante esa reflexión. Bueno, vamos a pasar ya a hablar de edadismo desde una perspectiva feminista. Porque evidentemente, además del edadismo,
Vivimos en una sociedad heteropatriarcal y machista, por lo que esta discriminación por edad afecta de diferente manera a niños y niñas, a chicos y chicas, a jóvenes chicos y chicas, a hombres y mujeres en edad adulta y, por supuesto, en la vejez. No envejecemos igual los hombres que las mujeres. Hay, como os pongo ahí, un doble rasero, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque todas las edades, desde la infancia hasta la vejez, están atravesadas por patrones y por roles de género. No sé si las personas que estáis aquí entendéis exactamente o conocéis o habéis leído qué significa el concepto de género, porque se utiliza permanentemente en los medios de comunicación. Yo solo voy a dar unas pinceladas para que entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos de feminismo y cuando hablamos de perspectiva de género. Bueno, hay una enorme diferencia entre el feminismo generó el concepto, la variable de género como una variable analítica que nos permitía diferenciar al género del sexo. El sexo se refiere a todas las características anatómicas del cuerpo, incluidas la genitalidad, así como las características morfológicas del aparato reproductor y todos los aspectos que están relacionados con las hormonas y todo lo cromosómico. Es decir, que el sexo es aquello físico, ¿no? Lo biológico. Nos podríamos meter en incluso analizar si el sexo no está también construido desde lo social, pero vamos a dejarlo en que el sexo es algo biológico, ¿no? Es nuestra genitalidad y todo lo que está relacionado con lo biológico. Mientras que el género son las diferencias entre hombres y mujeres construidas socialmente sobre la base de esa diferencia biológica. O dicho de otra manera, tú naces niño, naces niña, o con unos genitales femeninos, con unos genitales masculinos, y por el hecho de nacer niña, se te va a atribuir todo aquello que está relacionado con lo femenino. Y por el hecho de nacer con los genitales masculinos, se te va a atribuir todo aquello que está relacionado con lo masculino. Por lo tanto, el género es una construcción sociocultural. Es lo que mi sociedad define como masculino y femenino. Por lo tanto, es todo aquello que creemos y diferenciamos claramente entre lo que es femenino y lo que es masculino. Es la interpretación social de las diferencias biológicas. Por lo tanto, fijaros qué difícil es separar la genitalidad de la construcción social que se hace de lo que yo entiendo por ser una niña o por un niño. Y lo que solemos tender es a naturalizar que los niños y las niñas se comportan de diferente manera porque lo dictan sus instintos y sus genes. Pero no es así. Se comportan de diferente manera porque les educamos y les socializamos para que sean diferentes. Por lo tanto, la diferenciación por género nos afecta incluso desde antes de nacer. Cuando antes no había ecografías, tú no sabías el sexo del bebé, pero desde que ya hay ecografías y puedes saber lo que vas a traer al mundo, tú ya vas a pintar la habitación de un determinado color si te han dicho que es niño o es niña. Ya estás pensando en un nombre de niño o de niña. Estás pensando en colores para su ropa. Estás pensando incluso en qué vas a hacer si es un niño y qué vas a hacer si es una niña. Posiblemente dirán, voy a jugar al fútbol o me voy a ir de compras con la niña. Por lo tanto, tú ya estás construyendo un mundo diferente para ese bebé que va a nacer. También, evidentemente, todo eso, desde que el momento en el que nacemos, lo interiorizamos ¿cómo? Pues a través de lo que se llama el proceso de socialización y de todos los agentes que yo tengo a mi alrededor que me van a decir cómo me tengo que comportar si soy una niña, cómo me tengo que comportar si soy un niño. Desde mis padres o madres, desde mis abuelos o abuelas, desde mis hermanos o hermanas, desde el colegio, los cuentos, el cine, las canciones, los medios de comunicación, todo lo que la iglesia, la religión, todo me va a estar permanentemente transmitiendo qué entiende mi sociedad por femenino y por masculino. Y yo lo voy a ir interiorizando. Por lo tanto, lo interiorizo desde que nazco, pero atraviesa todo mi curso vital. Me va a ir afectando en todas las etapas de la vida, porque la sociedad tiene una mirada distinta por cómo somos los hombres y las mujeres en cada momento de nuestra vida, si somos niños y niñas, si somos adolescentes, si somos hombres o mujeres adultos y si somos personas mayores. Y lo más importante es que afecta nuestras actitudes, expectativas, los roles que vamos a desempeñar. Y por eso Simone de Beauvoir decía en el libro El segundo sexo que una no nace sino que se hace mujer. También uno no nace sino que se hace hombre, porque evidentemente mi sociedad me va a definir qué va a entender por un hombre y qué va a entender por una mujer. Entonces, espero que esto haya quedado claro para si alguien no lo tenía tan claro, porque a veces esta enorme distinción entre sexo y género en ocasiones se interpreta
como que las diferencias que tenemos los hombres y las mujeres vienen por una cuestión genética, por una cuestión instintiva, que hombres y mujeres nos comportamos de diferente manera porque somos distintos por naturaleza. Y no es así. Somos mucho más semejantes un hombre y una mujer que diferentes, pero nuestra sociedad nos construye la diferencia. Y vamos a ver aquí, en esta tabla, rápidamente, qué distintos nos hace la sociedad a hombres y mujeres. En nuestra sociedad actualmente patriarcal, esto se va un poco corrigiendo, pero sigue todavía estando ahí. En nuestras sociedades, yo como antropóloga os lo digo, los seres humanos tenemos una enorme tendencia a generar un binarismo, lo bueno y lo malo, lo negro y lo blanco, el día y la noche, los opuestos, ¿no? Entonces, lo femenino, que somos las mujeres, lo masculino, que son los hombres, se construyen como dos opuestos. A las mujeres se nos sitúa mucho más en la naturaleza y a los hombres en la cultura. ¿Por qué a nosotras en la naturaleza? Por una cuestión biológica, por la maternidad, pero no por el hecho de que simplemente podamos engendrar y parir, sino por la construcción social que hace mi sociedad de lo que significa la maternidad. Porque como os pongo ahí, el que podamos parir no nos hace que nazcamos sabiendo cuidar, planchar, cocinar o coser. Sin embargo, la sociedad define que por el hecho de que podamos ser madres, vamos a tener que tener una serie de características que vamos a ver en esta tabla. ¿Qué características vamos a tener y qué se nos dice a las mujeres que tenemos que hacer a medida que vamos creciendo? Estar en el ámbito privado, en lo doméstico, en la reproducción y en el cuidado. Mientras que a los hombres, como se les sitúa más en el ámbito de la cultura, están en lo público, en la producción, son los proveedores económicos, ¿no? Nosotras puede que no trabajemos fuera, pero vamos a tener que trabajar dentro. Ellos van a tener que trabajar sí o sí fuera, porque son el proveedor económico, ¿no? Esto hace que a nosotras se nos eduque mucho más desde los sentimientos, la fragilidad, se nos defina como el sexo débil y que se estipule que para nosotras el amor es fundamental en nuestras vidas, cosa que para los hombres no. Para los hombres es el cerebro, los pensamientos, la razón, la fortaleza, es el sexo fuerte. Y eso lo vemos muy bien en las películas, ¿no? Estas películas que hace Hollywood, imaginaros una pareja que se le muere un hijo. Ella se puede quedar en la cama a llorar 5 días o 10 días o 5 meses, pero él no. Él tiene que ser fuerte, tiene que ser el que sujete esa pareja, esa familia, él tiene que aguantar los machos, ¿no? Bueno, esa construcción es una construcción social, porque puede que esté igual de destruido él que ella, pero él no lo puede demostrar, porque a él no se le ha educado. A los hombres no se les ha educado para que expresen sus sentimientos, los tienen, pero no se les ha educado para que los expresen. A nosotras se nos dice que tenemos que ser más dialogantes, a ellos más competitivos, a nosotras sumisas y dóciles, a ellos dominantes. Por eso de ahí, mucho de la violencia machista está construida sobre esta manera de entender la masculinidad. A nosotras como sexualmente dependientes, a ellos como sexualmente independientes. Y para nosotras es importantísimo, nuestra sociedad nos define que es importantísima la belleza, la apariencia física, pero para los hombres no es importante la belleza, lo es la posición social. ¿Por qué os estoy contando todo esto? Porque es importantísimo que entendamos que, por tanto, el género es una interpretación social de lo biológico. Lo que hace femenina a una mujer y masculina a un hombre no es la biología, es decir, son sus genitales, sino su asignación social y constituye una dimensión básica de la organización social. Por eso, el género no se entiende igual en todas las sociedades ni se ha entendido igual en todas las épocas y los tiempos. No tendríamos aquí espacio ni tiempo para poder explicar, pues por ejemplo, grandes antropólogas como Margaret Mead estudió cómo eran los roles de género en diferentes sociedades del mundo para demostrar que el género es algo construido, porque en esas sociedades las mujeres y los hombres, no todos, en todas las sociedades se comportaban igual. Lo que en unas se entendía como femenino podía que en otras se entendiera como masculino o que incluso lo femenino fuera lo que compartían tanto hombres como mujeres, o al revés, o lo masculino fuera lo que compartían tanto hombres como mujeres. Pero bueno, no nos podemos meter ahí, pero por lo menos que entendamos esta idea. Pero además, como nuestra sociedad, además de que estamos viendo esto, es patriarcal y machista, no solo establece una diferenciación, que es lo que hemos visto en esta tabla, entre lo que es lo masculino y lo femenino, sino que además jerarquiza dándole más valor a lo que se establece como masculino frente a lo femenino. Por tanto, convierte la diferencia en desigualdad. Al dar más valor a las actividades o los rasgos o los aspectos masculinos frente a las actividades o los rasgos femeninos. Y al ser una categoría relacional, el género establece diferentes relaciones de poder.
a través de las cuales se asignan roles, espacios, capacidades, prestigio, derechos, deberes, etcétera. Y aquí veis esta tabla, que era por lo que os decía que me interesaba que lo viéramos. Porque las relaciones sociales entre hombres y mujeres que se dan a través del género establecen que lo masculino tiene más valor, tiene más prestigio y lo femenino menos. Por eso veis perfectamente en esta tabla que en la parte de arriba el trabajo reproductivo, el espacio público o la intelectualidad tiene más valor. La afectividad, el espacio privado, el trabajo reproductivo tiene menos valor, que es donde nos sitúan a las mujeres. Yo solo os pongo un ejemplo. Las mujeres a lo largo de la historia, siempre hemos cocinado y cosido, ¿no? Eso ha sido algo que formaba parte del trabajo que hacían las mujeres en el ámbito doméstico y reproductivo. Cuando esas dos cosas, la cocina y la costura, se ha sacado al ámbito profesional, ha cogido valor porque lo desempeñan hombres. Ha cogido valor porque lo hacen restauradores, chef, y porque lo hacen diseñadores. Por lo tanto, imaginaros, aquello que los hombres tocan le dan valor. Eso es para pensarlo. Bueno, pues por eso habitualmente, esta idea me parece muy importante decírosla, tendemos a centrarlos en las diferencias esenciales o naturales que hay entre hombres y mujeres, que son muy pocas. Por ejemplo, la genitalidad es una diferencia evidente, en lugar de preguntarnos cómo las diferencias que vemos, que observamos en el comportamiento de hombres y mujeres, están atravesadas y creadas por relaciones sociales y especialmente por relaciones de desigualdad a través del patriarcado. En resumen, desde que nacemos, incluso desde antes de nacer, nuestra sociedad nos atribuye un género, masculino o femenino, en función de nuestro sexo biológico. Y con esta asignación se produce después una identidad de género. Esa identidad de género se va aprendiendo a medida que vamos aprendiendo los roles de género. Espero que todo esto se esté entendiendo. ¿Y cuándo se cuándo se genera esta identidad de género? Pues fijaros, la identidad de género se empieza a construir en la más tierna infancia. Hacia la edad de 2-3 años, cuando ya se adquiere el desarrollo del lenguaje, más o menos los niños y las niñas ya están empezando a entender que se les trata de una determinada manera en función de que eres niña o de que eres niño. Es decir, que el género identificado estructura además toda la experiencia vital como niño y como niña, en todas las manifestaciones, las actitudes, los comportamientos, los pensamientos, los juguetes, los sentimientos, los colores, todo va a pasar desde ese momento por el tamiz del género. Y fijaros cómo desde que son absolutamente pequeñitos, les estamos regalando cosas rosas a las niñas y azules a los niños. Pero históricamente el color rosa se asociaba con lo masculino. En el Renacimiento el color rosa estaba asociado a Jesús y el color azul a la Virgen María. Pero luego eso se cambió en el siglo XIX, a finales del XIX, principios del XX, y se le dio la vuelta para que entendamos que el género siempre es una construcción que define la sociedad. Y fijaros qué cosa más interesante. Yo en una escuela infantil le hice a niños y niñas muy pequeños, que tenían entre 2, 3, 4 años aproximadamente, que eligieran disfraces que habíamos tirado en el suelo. Bueno, pues los niños se fueron hacia disfraces de niños y niñas se fueron hacia disfraces de niñas. Pero hubo algún niño y alguna niña que no eligieron disfraces que estaban claramente dirigidos a ellos. Os pongo un ejemplo. Un niño cogió un traje de princesa. Bueno, el padre que estaba allí se le hinchó la vena del cuello, se empezó a poner nervioso diciendo, no, ¿cómo va mi hijo a coger un disfraz de princesa? Bueno, pues le decíamos que tenían que dejar libertad a los niños y las niñas que cogieran lo que quisieran. Bueno, cuando le preguntamos al niño por qué había cogido ese disfraz, dijo que lo había cogido porque le gustaba el color azul, porque era un traje de princesa, era azul, y porque tenía brillos. ¿Cuál era el miedo que tenía el padre? El padre tenía miedo a que su hijo le saliera homosexual, porque esta idea que estamos transmitiendo del género no solamente es un patriarcado que establece diferencias entre hombres y mujeres, sino que además a los hombres les hace retirarse, aislarse, alejarse lo más posible de aquello que se pueda entender como femenino, porque tenemos una sociedad muy homofóbica y no puede soportar que los hombres puedan tener algo de femenino. Nos pueden perdonar un poco que nosotras tengamos algo de masculino, porque nos hemos ido introduciendo en juegos masculinos, trabajamos fuera de casa, pero en los hombres se ve mucho peor. Y también se ve muy bien, por ejemplo, esto que os estoy comentando de la identidad de género, desde muy pequeños los niños y las niñas ya se les transmite
qué profesiones van a poder elegir o qué estudios van a poder elegir. Se hizo un estudio muy interesante con niños muy pequeños en una escuela en Londres. Se les hacía que dibujaran a un piloto, un cirujano y me parece que era un bombero, ¿no? Y todos dibujaban, la mayor parte dibujó hombres, ¿no? Y luego además se les dijo que pusieran un nombre a ese bombero, a ese piloto, a ese cirujano. Y cuando acabó ese ejercicio les dijeron, ahora, ¿queréis conocer a un piloto, a un cirujano y a un bombero? Y dijeron, sí, sí, sí. Invitaron a que entraran 3 personas que entraban con una mascarilla y con cascos. Cuando se quitaron los cascos y la mascarilla eran mujeres. ¿Sabéis lo que dijeron algunos niños de esa clase? Mujeres que vienen disfrazadas, porque no pensaban que una mujer pudiera ser piloto de avión, que pudiera ser cirujano o que pudiera ser bombero. Por lo tanto, y eran muy pequeños, eran niños de 4 o 5 años. Si las niñas no tienen referentes de una mujer astronauta, de una mujer científica, de una mujer bombero, no van a querer serlo. Y si los chicos no tienen un referente que puedas hacer una profesión, un hombre, más feminizada, porque incluso podemos hablar de profesiones feminizadas y masculinizadas, no van a tender a hacer ese tipo de profesiones. Por eso es tan importante tener modelos referentes que nos ayuden a cambiar este sistema. Y una vez que se produce la identificación o la identidad de género, se convierte en un filtro, como os decía antes, a través del que pasan todas las experiencias. Y es muy, muy difícil cambiar ya la identidad de género. Hay que hacer es casi imposible, una vez que tú ya te has construido como una identidad de género femenina o masculina, cambiar. Y de hecho es tan difícil que por eso les cuesta tanto a la gente transgénero, la gente que no se siente ni hombre ni mujer, cuando hablamos de género fluido, encajar en una sociedad que es tan binaria y que te está diciendo que tienes que dirigirte hacia lo femenino o lo masculino de una manera radicalmente distinta, porque hemos visto en ese cuadro que se considera de una manera muy distinta lo que es femenino de lo masculino. Y también, como os decía, los hombres y las mujeres, os decía antes, somos mucho más semejantes que diferentes. Tenemos muchas más cosas parecidas. Tenemos las mismas posibilidades de pensar, de sentir, de expresar. Tenemos las mismas capacidades. Nuestra inteligencia es la misma. No es cierto que el cerebro de un hombre y de una mujer sea diferente. Si lo es porque el género ha ido construyendo un cerebro diferente. Claro, evidentemente es algo físico, pero se puede cambiar a través de los juguetes que les regalamos a los niños, de las expectativas que tenemos de ellos. Por eso hay que cambiar tanto y hablar tanto de estas cosas en la infancia, para que realmente nos demos cuenta de que cuando nos hacemos mayores, cambiar es mucho más difícil porque ha sido todo un proceso en el que hemos sido educados en unos géneros distintos desde que éramos pequeños. Y como os decía, Gayle Rubin, que es una antropóloga feminista, decía una frase: los hombres y las mujeres son mucho más parecidos entre sí que nosotros como especie relacionada con otra especie o con los cocoteros, ¿no? Es decir, nosotros nos parecemos mucho más entre nosotros como especie humana que con la diferencia que nos intenta marcar la sociedad de hombres y mujeres. ¿Y dónde se afianza esta identidad de género? Pues sobre todo se afianza en la adolescencia. Ahí es donde más se afianza. Es una etapa en la que aún se exacerban mucho más los roles de género. Es en el momento en el que los chicos afianzan su masculinidad y no pueden tener nada femenino. Porque en cuanto un chico tiene algo femenino le llaman maricón. Es así de duro. Por lo tanto, es un momento muy difícil para los chicos porque construir una masculinidad que no esté asociada a eso que habíamos visto en el lado derecho, de la competitividad, la agresividad, la violencia, el ser fuerte, el no expresar sentimientos, el que no encaja ahí lo pasa muy mal. Y para las chicas también es un momento en el que tienen que empezar a desarrollar todas las habilidades que le van a permitir ser una mujer, de lo que se espera de ella en el futuro. Y por eso ahora os voy a trasladar algunos aspectos que discriminan especialmente a las mujeres cuando relacionamos género y edad, que son especialmente nocivas para nosotras. Cuando mezclamos edadismo y patriarcado. Bueno, una de las cuestiones que se nos transmite a las mujeres desde nuestra más tierna infancia, a través del cine, la publicidad, los cuentos, los libros, es que uno de los valores de la feminidad es la belleza. De hecho, se han hecho muchos estudios, pero yo os comento un estudio que hicieron dos lingüistas, dos mujeres feministas lingüistas, estudiaron las películas de Walt Disney, ¿no? Entonces, analizaron que un personaje femenino en esas películas recibía 7 veces más cumplidos por su apariencia física
que por sus habilidades o por sus acciones. Y fijaros, concluyeron que analizaron 12 películas de Disney, sobre todo de las clásicas, y encontraron que el 60% de los elogios femeninos se relacionaban con la apariencia física de las protagonistas y solo el 9% con las habilidades que tenían esas protagonistas. Por lo tanto, si una niña, un niño va a ver una película de Walt Disney, ¿qué es lo que va a interiorizar? Que las niñas tienen que ser bellas, que las niñas tienen que ser guapas, que las niñas se tienen que cuidar y los niños van a tener que conquistarlas, van a tener que despertarlas, van a tener que salvarlas, van a tener que ir a por ellas, ¿no? Por lo tanto, esa idea, aunque ha mejorado un poco en el cine, todavía sigue existiendo ese imaginario de que la belleza forma parte de la feminidad. De hecho, os pongo un ejemplo que no sé si escuchasteis hace unos meses del Dalai Lama, que yo creo que más espiritual que el Dalai Lama hay poca gente, ¿no? Y él dijo que ya sabe que dentro de poco se va a morir y que intuye que el próximo Dalai Lama será una mujer. Y dijo en los medios de comunicación directamente, espero que sea bella porque las mujeres tienen que ser bellas. Dice, yo no lo soy, pero es que yo soy un hombre y para mí la belleza no es exigible. Entonces, si alguien tan espiritual como el Dalai Lama nos dice que el único valor o el mayor valor que podemos tener las mujeres es nuestra belleza, apague y vámonos. Todavía lo que nos toca por cambiar. Y además debemos recordar que como vivimos en una sociedad edadista que rechaza especialmente la vejez, la belleza solo se asocia con la juventud. En nuestra sociedad solamente eres bella si eres joven. Por lo tanto, en el tránsito de la adultez a la vejez, debido a que la belleza se asocia en el caso de las mujeres a la juventud, a nosotras se nos transmite que tenemos que estar permanentemente intentando aparentar que somos jóvenes. De ahí esta idea que decía Susan Sontag ya en los años 70, que los hombres maduran y las mujeres envejecen, ¿no? Y de ahí la necesidad constante y permanente de que nosotras nos tenemos que cuidar, no por una cuestión de salud, sino por una cuestión estética, cremas, tintes, toda la publicidad que vemos constantemente que está dirigida a mujeres adultas y mayores y nos la venden chicas que tienen 17 años, ¿no? O sea, ¿por qué una crema antiarrugas nos la está vendiendo una persona que tiene 20 años y no tiene ninguna arruga? Porque no nos gustaría ver una persona vieja, una persona mayor, una persona envejecida, una mujer envejecida en los medios de comunicación, o sea, en un anuncio de publicidad. Esto es algo de lo que tenemos que el feminismo seguir hablando y las mujeres seguir hablando y cuestionar, porque realmente todavía esto sigue estando en la idea de que la identidad femenina está asociada a la belleza, pero la belleza está asociada a la juventud. Por lo tanto, para nosotras, al final, envejecer parece una derrota total. Entonces, yo aquí animo mucho al trabajo intergeneracional entre diferentes generaciones de mujeres porque nos ayuda a construir una idea de nuestro cuerpo que va envejeciendo y que todas somos diversas y vamos cambiando y que realmente vamos a estar mucho más siendo adultas y viejas que siendo jóvenes. Por lo tanto, debemos empezar a aceptar nuestros cuerpos tal y como envejecen. También otra cosa muy importante en esta es la atribución social de la edad y que significa que en la adultez se nos ve mayores a edades más tempranas a las mujeres que a los hombres. A la misma edad, os pongo una edad de 50, 50 y tantos años, a nosotras se nos ve mayores que a los hombres. Y una cosa que está muy relacionada con esto es la idea de la menopausia, ¿no? Como ya no somos reproductivas, como ya no somos fértiles, eso es una cosa, una construcción que se ha hecho de la menopausia muy negativa hacia las mujeres. Y esto hace que a esa misma edad a nosotras se nos ve mayores, en cambio a los hombres se plantea que están en pleno auge, ¿no? Y se juzga mucho más nuestra manera de vestir, se juzga nuestro aspecto físico, se juzga incluso nuestros trabajos y la posibilidad que tenemos de ascender en esos trabajos. Es decir, que tenemos ahí un techo de cristal constante y a edades mucho más tempranas que los hombres. Yo os voy a poner un ejemplo. A mí me entrevistaron hace poco en una revista porque Madonna, que había cumplido 60 años, había sacado un nuevo disco y alguien en Estados Unidos había dicho que esa mamarracha con 60 años ya se podía ir a su casa, ¿no? Entonces, a mí me preguntaron que qué me parecía. Yo les dije, bueno, pues no sé, ¿qué os voy a decir? O sea, ¿qué voy a decir entonces de los Rolling Stones, que tienen más años que la tos? ¿Qué voy a decir de Rafael en España? ¿Qué voy a decir de tantos hombres que están subidos en un escenario y que lo ponemos es en valor? ¿No? Porque nos parece que bien que un hombre mayor siga teniendo sus fans y siga subiéndose a un escenario. Pero cuando lo hace una mujer, la critican.
¿Cuántas actrices no dicen permanentemente en los medios de comunicación que las dejan de dar papeles importantes cuando llegan a cierta edad? Ya no tienen un papel protagonista. Puede que sean la madre de alguien o la abuela de alguien, pero parece que por sí mismas ya no tienen nada que decir y ya no tienen nada que hacer. Por lo tanto, se tiene una mirada distinta por estos motivos hacia un hombre y hacia una mujer. Otro aspecto muy importante, fijaros que podríamos hablar de mí, pero yo, y ya voy terminando porque ya se está acabando el tiempo, está la sexualidad. La sexualidad también está mirada desde un punto de vista muy distinto, la de los hombres que la de las mujeres. En el caso de los hombres, como hemos visto en la tabla anterior, a los hombres se le asocia con la sexualidad activa, promiscua, sus conquistas sexuales son una celebración, mientras que esos mismos comportamientos en una mujer la van a tachar de golfa o de puta, hablando mal y pronto. Por lo tanto, no se entiende lo mismo, las mismas cosas, si lo hace un hombre que si lo hace una mujer. De hecho, una de las cuestiones que se critica más desde el feminismo cuando ha habido una violación es cuando se pregunta qué ropa llevaba la mujer violada. O sea, si podemos pensar todavía a fecha de hoy que por cómo vayamos nosotras vestidas podemos ser merecedoras de una violación, nos tenemos que pensar muy mucho en qué sociedad vivimos. Porque si a ti te roban por la calle, si a un hombre le roban por la calle o le agreden por la calle, yo creo que ningún fiscal, ninguna persona le va a preguntar cómo iba vestido. Por lo tanto, todavía se sigue entendiendo que nuestro cuerpo, nuestra manera de vestir, nuestra manera de actuar puede llegar a provocar y puede hacer que nos insinuemos a los hombres y eso puede hacer que nos puedan agredir sexualmente o violar. Por lo tanto, eso es algo que todavía tenemos que seguir reivindicando las mujeres, que hay que cuestionar mucho en este sistema patriarcal. Y además, otra cosa importante, en la vejez a los hombres se les disculpa o se entienda que puedan seguir teniendo deseos y prácticas sexuales, porque como han sido activos sexualmente, pues es normal que en la vejez también quieran seguir siéndolo. Pero en el caso de las mujeres se ve como algo ridículo, como algo enfermizo, y ya no os digo si estamos hablando de que un hombre mayor pueda estar con una mujer joven, mantener relaciones sexuales con una mujer joven, darle la vuelta. Una mujer mayor con un hombre joven. Se ridiculiza, se lleva al escarnio, ¿no? Por lo tanto, se tiene una mirada muy distinta. Yo os diría, si tuvierais tiempo o tenéis Netflix, que busquéis una serie que se llama Grace y Frankie, que han producido Jane Fonda y Lily Tomlin. Son dos mujeres mayores que son maravillosas, que están absolutamente empoderadas, que están empezando a hacer cosas distintas en su vida y aparece mucho el tema de la sexualidad en esta serie. Ellas reivindican el derecho a la masturbación, el derecho a utilizar todo tipo de juguetitos, inventan además un juguetito para que las mujeres mayores con artrosis, con artritis no se hagan daño al utilizarlos y claro, eso es absolutamente rompedor. Ese tipo de series son rompedoras porque estás viendo a mujeres mayores que sí son mayores, pero que tienen deseos, que tienen un montón de cosas todavía por hacer y no te quedas solo con su cuerpo envejecido, ¿no? Y otra cosa importante, ya voy terminando, es cómo se entiende el trabajo reproductivo, el cuidado y el ser seres para otros en el caso de la identidad de las mujeres. Esto sigue siendo transversal a todas las edades, es decir, pero a partir de la adultez, fundamentalmente a las mujeres se nos dice que tenemos que ser madres, que tenemos que cuidar y atender a nuestros hijos, a las personas dependientes de nuestro entorno, es decir, se nos construye un ideario de que somos seres para otros. Y en la vejez también, porque yo que estudio especialmente la vejez, cuando dicen que las mujeres mayores reciben más cuidados de los que dan, no es cierto. Las mujeres mayores, especialmente la franja entre 60 y 80 años, están cuidando de todo el entramado familiar, de nietos y de nietas, de madres y padres mayores que ellas, a veces de maridos, de familiares de su entorno que sean personas dependientes y de otras personas que no son dependientes, pero que también cuidan, como son hijos o hijas, que les dan de comer, que les preparan tupper, todo este mundo que está alrededor de lo que las mujeres se nos ha educado en el ámbito de lo doméstico, lo reproductivo. Pero esto tiene un coste muy grande para la vida de las mujeres, porque hemos demostrado con muchas investigaciones que esto tiene un coste sobre la salud de las mujeres. ¿Por qué? Pues porque ese ser seres para otros, esta cantidad de roles desempeñados durante toda la vida, termina ocasionando problemas sobre la salud. Antonio Guijarro, que es un cardiólogo cordobés, estudió el síndrome de la abuela esclava, lo que significa para muchas mujeres mayores estar cuidando de manera intensiva de nietos y de nietas, que no dicen a sus hijos e hijas especialmente, más a sus hijas todavía, que no van a cuidar de sus nietos y de nietas,
porque han naturalizado que tienen que seguir cuidando de todo el mundo, pero tiene un coste sobre su propia salud. Duermen mal, se sienten tristes, apagadas, les duele el cuerpo, tienen dolores de cabeza, etcétera. Bueno, pues toda esta elaboración que se ha hecho del trabajo reproductivo y de cuidado de las mujeres también hay que romperlo. Las mujeres adultas y las mujeres mayores tienen derecho a poder elegir la vida que desean. Por eso el cuidado lo tenemos que sacar a una dimensión social y política. Tenemos que en las escuelas hablar de la importancia de lo que es cuidar, pero cuidar, tenemos que cuidar todos, hombres y mujeres, adolescentes, chicos y chicas, jóvenes, chicos y chicas, todos tenemos que aportar algo en las tareas de cuidado, no solo las chicas, no solo las mujeres y no solo las mujeres mayores. De hecho, yo fijaros que os voy a dar solo un dato. La última encuesta europea de usos del tiempo que se publicó en 2017 dice que las mujeres europeas de media trabajamos entre 7 y 10 horas más que los hombres, porque en ese trabajo está el trabajo productivo fuera de casa y el trabajo reproductivo. Y en esta pandemia hemos visto cómo el teletrabajo ha sido insufrible, especialmente para las mujeres. ¿Por qué? Porque se han encontrado en casa, teletrabajando, preparando comidas, limpiando la casa, atendiendo a sus hijos, mientras sus parejas varones se han dedicado fundamentalmente al trabajo productivo. Por lo tanto, nos queda mucho por cambiar ahí y debemos dejar ya de hablar de políticas de conciliación y deberíamos empezar a hablar de políticas de corresponsabilidad, porque además de las empresas y del Estado, los hombres tienen que empezar a entender que los privilegios que han tenido de dedicarse solo a estudiar y trabajar y nada más, porque para ellos la paternidad no tiene ningún tipo de problema, ellos pueden ser padres y no les pasa nada en su carrera profesional, a las mujeres sí. En el ámbito académico se ve perfectamente cómo las mujeres llega un momento en el que cuando se convierten en madres dejan de investigar y dejan de prosperar en la carrera académica. Por lo tanto, está demostrado que para nosotras la maternidad es un hándicap y para los hombres no. Y ya para terminar, otra de las cosas que me parece muy importante en esta idea que os estoy trasladando de el edadismo y el patriarcado, es decir, esas dos variables que afectan tanto, hace que las mujeres mayores están más invisibilizadas aún que los hombres. Y una de las cosas en las que vemos que están más invisibilizadas es, por ejemplo, en la violencia de género. Cuando se habla de violencia de género, nunca se habla, prácticamente nunca se habla de la violencia de género que sufren las mujeres mayores. Y en esta pandemia hemos visto los datos cómo ha aumentado la violencia de género hacia las mujeres en general y hacia las mujeres mayores. Porque ese lema de quédate en casa nos salvaba del COVID, pero a las mujeres que estaban viviendo con su agresor no las ha salvado de nada. Por lo tanto, hay que visibilizar que muchas mujeres mayores llevan muchos años de su vida sufriendo violencia de género. A lo mejor no han sufrido violencia física, porque también han sido educadas en esta idea del patriarcado, de la sumisión, la subordinación, el que los hombres tienen el poder y no se rebelan. Pero evidentemente eso no quiere decir que no les cause muchísimas consecuencias sobre su salud. Y también cuando hemos hecho estudios, que hay muy poco y se habla muy poco de los malos tratos hacia las personas mayores, está demostrado que quienes más sufren los malos tratos en la vejez son las mujeres. Primero, porque son las que llegan a edades más avanzadas y segundo, porque son las que se encuentran en una situación a veces de mayor dependencia, precisamente por llegar a esas edades. Ha sido hace nada el Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Abuso y el Maltrato a las Personas Mayores, el 15 de junio. Prácticamente no se ha hablado de ello en los medios de comunicación, a pesar de la que ha caído en esta pandemia y de que el 80% de las personas fallecidas en esta pandemia han sido no solo personas mayores, sino personas mayores que vivían en residencias. Eso es para hacérnoslo mirar como sociedad, mirarnos al espejo y que nos dé vergüenza como sociedad lo que ha pasado en esta pandemia. Y ya como reflexiones finales, yo sí os quiero trasladar que, por supuesto, yo soy feminista, soy gerontóloga y soy antropóloga. El feminismo ha estudiado y ha puesto muy poco el foco sobre el envejecimiento y sobre el envejecer de las mujeres. Por eso yo animo a que cada vez el feminismo estudie mucho más qué es lo que pasa en la vida de las mujeres a lo largo de todo su curso vital y especialmente cuando llegamos a mayores. Y también que la gerontología, que es la ciencia que estudia el proceso de envejecimiento, tenga una mirada mucho más feminista, porque será la única manera de que tenga esta perspectiva de género y que entendamos desde la gerontología que no envejecemos igual los hombres y las mujeres, porque no vivimos en una sociedad que nos dé el mismo valor a los hombres y a las mujeres, que establece una desigualdad en una sociedad en la que el patriarcado hace que las mujeres estemos discriminadas. Por ello creo
es imprescindible seguir investigando, tener muchos más datos sobre cómo envejecemos los hombres y las mujeres y espero que haya mucha más trabajo intergeneracional entre las diferentes generaciones, sobre todo de mujeres, para que podamos entender el envejecimiento como un éxito y mirar el envejecimiento con ganas de poder envejecer y con un proyecto de vida, porque realmente yo que trabajo con muchísimos colectivos de mujeres mayores, las mujeres hacen toda una reflexión cuando llegan a mayores increíble de toda su vida y muchísimas me dicen que el mejor momento de su vida es precisamente la vejez, porque están liberándose de muchas cosas, rompiendo con muchas ideas de lo que era la feminidad, de lo que suponía ser una mujer y que han, bueno, como una mujer me decía hace poco, que me hizo muchísima gracia y os lo traslado, me decía, una de las cosas que me queda por romper son las navidades, porque estoy hasta el gorro de tener que preparar todas las navidades yo el cordero. A partir de ahora, o que haga el cordero otro, o que nos comamos un sándwich que no pasa nada. Entonces yo creo que nos tenemos que apoyar unas mujeres en otras y atrevernos a cuestionar este modelo tan patriarcal que nos ha hecho tanto daño a las mujeres y que nos ha permitido tan poco liberarnos y tomar decisiones y empoderarnos como mujeres. Pues nada, muchísimas gracias, espero que os haya gustado y ahora estoy abierta a todas las preguntas que me queráis hacer. Muchísimas gracias, Mónica. Muy, muy, muy interesante y enriquecedora tu presentación. No sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta. ¿No? Bueno, pues te lanzo yo la primera. Me estáis Todos viendo ya, ¿verdad? ¿Perdona? Que ya me estáis Sí, viendo ya. sí, Vale, fenomenal. te vemos, sí. Todos conocemos y sabemos lo que significan los términos machismo, racismo. ¿Por qué el edadismo no es tan conocido? Pues no tengo ni idea. La verdad es que no lo sé. Es una pregunta, quizá porque desde la gerontología se ha trabajado menos o porque ha llegado menos a la sociedad en su conjunto la necesidad de cuestionar el edadismo, porque realmente es la discriminación que podemos llegar a sufrir todo el mundo. El racismo lo van a sufrir aquellas personas que, por ejemplo, tienen un color de piel negra. Es más fácil. O que son inmigrantes. El racismo y xenofobia. El machismo lo vamos a experimentar fundamentalmente las mujeres y aquellos hombres que no encajan en el modelo patriarcal. Pero el edadismo lo vamos a sufrir todas las personas que lleguemos a mayores. Por lo tanto, es algo que deberíamos hablar muchísimo más. Yo cuando lo trabajo en las asignaturas de la universidad, los alumnos se quedan muy sorprendidos porque nunca se lo habían planteado. Realmente hasta que no llegas a mayor, no te planteas o no vas llegando a mayor, no te planteas cómo te mira la sociedad, ¿no? Entonces, como tardas un tiempo en darte cuenta tú como persona, yo creo que nos deberíamos dar cuenta de manera conjunta, es decir, en el cole, en la universidad, en los trabajos, porque realmente es una discriminación que se da por la edad, pero especialmente se da fundamentalmente cuando nos vamos haciendo mayores. Entonces, no sé por qué, pero ha calado poco y quizá porque se habla poco. Y si os dais cuenta, en los medios de comunicación, cuando se habla de mayores, se da una mirada muy vulnerable, muy frágil, muy deteriorada, cuando realmente lo que más hay son personas mayores autónomas, activas, capaces, que incluso ayudan a todo el entramado familiar. O sea, de las crisis han salido las familias gracias a las personas mayores. Y esto se dice, pero no se dice lo suficiente. No se habla de las mujeres mayores como una de los motores del avance de la igualdad y del cambio en nuestra sociedad. No se habla de ellas de esa manera. Entonces, hay una construcción negativa, pero no sé por qué no llega a todo el mundo y no se traslada a todas partes. Habría que cuestionarse y además ni siquiera está en la RAE, ni siquiera está en el diccionario de la RAE. Entonces, nosotros aquí en el País Vasco sí que hemos intentado meter la palabra en euskera adinkeria, la equivalente al edadismo, pero nos dicen que necesita una trayectoria, que ese término debe utilizarse, emplearse en diferentes ámbitos de la sociedad para poder incluirlo en nuestro diccionario. sí. Me imagino que en el caso de la RAE, yo sé que, bueno, algunas plataformas sí que han estado recogiendo firmas y, bueno, ha habido iniciativas para incluirla, pero a día de hoy seguimos ahí sin estar. Sí. Habrá que seguir trabajando. Habrá que seguir. Sí. A ver, tenemos a Ramón que quiere hacer alguna preguntita. Ramón, adelante. Hola, buenas tardes. Yo querría hacerle una pregunta a Mónica
por su doble característica de antropóloga y gerontóloga. Y es un asunto que siempre me han dado dándole vueltas y no lo entiendo. Y es si tiene alguna idea científica de por qué la esperanza de vida es superior en las mujeres que en los hombres. Bueno, ahí sería para una clase de horas, pero yo te voy a dar dos claves. Una, no se sabe por qué, pero biológicamente es más fácil abortar un feto masculino que femenino. Es más fácil que los niños fallezcan de una enfermedad infantil que las niñas. Y en las especies, en los mamíferos, las hembras somos más longevas que los machos. Ahí puede haber una idea de que el sexo fuerte, por lo tanto, somos las mujeres o las hembras de las especies y no los hombres. O sea que biológicamente, a lo mejor el hecho de que podamos dar a luz, de que podamos traer una vida al mundo, nos prima en manera positiva. Eso puede ser una cuestión muy pegada a la biología. Pero si queréis leer cosas muy interesantes sobre esto que hemos visto del patriarcado y cómo se construye la masculinidad en nuestra sociedad, hay un gran investigador que es Kaufman, o Kimmel, o Bonino en España, que ha estudiado mucho cómo los roles de género para los hombres pueden ser muy negativos. La sexualidad promiscua, el fumar, el consumo de drogas, la violencia, la agresividad. Si tú ves las estadísticas de fallecimiento entre los chicos y las chicas jóvenes, es mucho más elevado entre los chicos por cuestiones de accidentes de tráfico, violencia entre ellos, consumo de drogas, peleas en discotecas. Es decir, que no solamente la biología, sino también el género hace que los hombres sean más violentos entre ellos y que además sean más violentos hacia nosotras, porque a las mujeres cuando nos matan por género, nos matan porque consideran que somos suyas. O sea, que imagínate. Pero evidentemente hay una cuestión de los roles de género y una cuestión biológica. Pero bueno, nos podríamos extender muchísimo más. Kika, me parece que también quiere hacer alguna pregunta. Adelante, Kika. Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, perdona. Quiero decir una cosa también que no se me olvide. En esta idea de la construcción de género, está demostrado científicamente que las mujeres vamos mucho más al médico de atención primaria. Los hombres van menos. El que los hombres vayan menos al médico de atención primaria quiere decir que cuando van ya tienen que ir a especialistas, posiblemente porque ya tienen una enfermedad en mayor nivel de avance, ¿de acuerdo? Entonces, esta idea de que nosotras nos han educado para cuidar de todo el mundo, incluida nuestra salud, nos hace que somos más preventivas de nuestra propia salud. Y los hombres se cuidan poco y mal. De hecho, yo conocí un gerontólogo brasileño que en un congreso decía, los hombres van poco y tarde al médico. Y esto hace que algunas enfermedades que podrían haberse atajado antes no se atajan lo suficientemente a tiempo. O sea, que eso también es muy importante. Y yo os traslado, por ejemplo, los hombres se suicidan más que las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres no expresan sus emociones. Si se divorcian, si se quedan viudos, no lo cuentan. Cuando mi padre se quedó viudo, yo le dije, papá, díselo al médico. Y me decía, ¿y a qué le importa al médico que yo me haya quedado viudo? Le decía, porque te va a afectar. ¿Y por qué me va a afectar? Digo, ¿no te va a afectar que haya muerto tu mujer con la que llevaba 60 años casado? Pues mi padre en 2 años perdió 12 kilos. Si no, se lo hubiera dicho al médico, el médico hubiera pensado que a mi padre le pasaba algo. Lo que le pasaba es que estaba afrontando un duelo. No sé si esto aún explica un poco más lo que me has preguntado. Kika. Adelante. En primer lugar, quería felicitar a Mónica porque últimamente la estoy siguiendo en las conferencias y estoy aprendiendo muchísimo contigo, Mónica. Qué bien, y quería felicitarte porque, bueno, creo que es muy necesario que estas conferencias, charlas o como queramos llamarlas, se difundan. Y entonces yo quería preguntarte, ¿es habitual que este tipo de conferencias se estén dando en otros sitios? Quiero decir, que la gente mayor pueda asistir, pueda tener información
Bueno, un poco todo esto, ¿no? De cómo Se ha quedado un poco ahí, ¿no? Sí, sí. Sí, pero bueno, yo creo que la pregunta, pues Kika, me hace mucha ilusión verte por fin, porque sé que no me estás siguiendo en diferentes plataformas y vas siguiendo conferencias, o sea que me hace mucha ilusión que estés hoy aquí. Pues bueno, yo intento llegar a todas partes, o sea, no solamente trabajo de clase en la universidad, en centros de mayores, en todo tipo de centros, en todo tipo de espacios feministas, en espacios culturales, en espacios cívicos, por parte de administraciones públicas de ayuntamientos que me invitan a dar conferencias, por universidades de mayores, o sea, yo no digo no a nada, o sea, allí donde me invitan yo voy, o sea que en medio rural, en medio urbano, me da igual, o sea, yo creo que es cuestión de adaptar el contenido y que quien escuche al menos pueda aprender algo, porque yo soy de las personas que estoy absolutamente convencida, y nos lo dice la pedagogía y la psicología social, que solamente cambiamos cuando aprendemos, nada más. Por eso podemos cambiar toda la vida. Ese refrán horrible español que dice genio y figura hasta la sepultura, me parece un horror. No, uno cambia toda la vida porque uno puede aprender toda la vida. Entonces es magnífico seguir aprendiendo y seguir cambiando. Todos tenemos que cambiar. Como me decía una alumna hace poco en un examen que me pareció precioso, me dijo, si dentro de unos años no he cambiado, entonces es que a lo mejor no estoy aprendiendo lo suficiente, ¿no? Entonces yo creo que en todas partes yo intento llegar y allí donde me invitan yo voy, o sea que ni me da igual porque he dado clases o conferencias hasta en escuelas infantiles, en colegios, hablando a profesorado o hablando a niños y niñas. Es decir, yo creo que hay que trabajar en todos los espacios y difundir todo esto en todos los lugares. Yo doy fe de que la agenda de Mónica está completísima, porque cuando me puse en contacto con ella me dijo, porfi, pero déjame para las últimas que mi agenda está a tope. Y bueno, así ha sido que al final, pues ella también tuvo que modificar otra cosa para poder participar aquí en nuestra charla, cosa que le agradecemos muchísimo. Bueno, tenemos otras dos personas que quieren hacerte preguntas y luego otra mediante el chat. Miquel, me parece que me has pedido la palabra, adelante. Bueno, ante todo, felicitar a Mónica por la excelente conferencia. La verdad es que siempre se aprende algo más de cuán machista es la sociedad y sigue siéndolo. Y es igual las veces que se escuche, ¿no? Yo creo que Michael Kaufman estuvo en Bilbao hace 5 años hablando de estructuras del patriarcado y demás. Sí. Pero yo te quería plantear, ya sé que es muy difícil en una respuesta telegráfica, una pregunta operativa. En nuestros, ya iba a cometer el error, que lo hemos aprendido, en esta diversidad de personas mayores que se trabajan en asociaciones, la mayoría son mujeres, las que hacen más voluntariado son mujeres, pero cómo, sin embargo, luego en las estructuras directivas, aquí las 3 organizaciones territoriales, en Eusko-FEDERPEN, todos son hombres. E incluso en las juntas predominan los hombres. ¿Cómo corregir eso? Y al mismo tiempo otra pregunta que es complementaria de esta. Y también cómo incorporar a hombres en esas estructuras feministas. Porque yo creo que un hombre, yo reconozco que mantengo sesgos machistas porque es difícil arrancarlos, ¿no? Pero ¿cómo incorporar a hombres también en esas estructuras feministas? Porque creo que a veces se reproduce como en un espejo que parece lo que sería el desideratum, que es aprender a colaborar. Y parece que hay grupos, digamos, de estilo masculino, como has dicho tú culturalmente, y otros de estilo femenino. Yo creo que debe haber de estilos humanos. Gracias. Claro. Pues muchísimas gracias por la pregunta. Pues mira, la única manera de corregirlo primero es obligando. Es decir, cambiando los estatutos. Al final, cuando yo he trabajado con espacios o con asociaciones que me decían, los hombres están en la toma de decisiones y las mujeres en la acción. Claro, porque si os acordáis de la tabla que os he puesto, los hombres han estado en el ámbito de la razón, el pensamiento, el control, el trabajo, y las mujeres han estado en otro lugar. Entonces, esas mujeres que han envejecido siendo estupendísimas amas de casa, estupendísimas madres, estupendísimas esposas, pero posiblemente no han tomado decisiones, no han estado en la toma de poderes. Entonces, si no las fuerzas a hacerlo, obligas a los estatutos. Yo en los centros de mayores en Madrid se dijo,
tiene que haber paridad, tantos hombres como mujeres en los centros, en la toma de decisiones, porque si no, ellos deciden sobre actividades que luego hacen ellas, con lo cual no tiene ningún sentido. Y por eso en nuestra sociedad, aunque nos cueste, tienen que existir todavía este concepto, que es el mismo que son las cuotas. Es decir, si a los partidos políticos no les dices que tienen que hacer una cremallera con nombres masculinos y femeninos en una lista, no ponen a mujeres. Si en una empresa no ponemos a mujeres en la toma de decisiones, pues al final no van a estar en, a lo mejor, pensar cómo conciliar la vida laboral y la vida familiar y personal, no van a estar en cómo organizar el trabajo, porque evidentemente la mirada que se nos ha hecho tener a los hombres y las mujeres sobre la realidad es distinta. Por lo tanto, es importante, al final, la única manera es forzando. O sea, por estatuto tiene que haber tantos hombres como mujeres. Y a los hombres hay que introducirles en el feminismo, por supuesto. Es decir, el feminismo nació como un movimiento activo, político, social, económico, para cuestionar el sistema patriarcal. ¿Y por qué quería cuestionar el sistema patriarcal? Pues porque las primeras feministas se dieron cuenta de que las desigualdades que sufrían las mujeres no era porque tenían vagina, no era por su sexo, sino por la construcción social que había hecho la sociedad de lo que significaba ser una mujer y qué podía hacer. Por eso las primeras feministas lucharon por el voto, porque las mujeres ni siquiera podían votar. Y luego por poder educarse, y luego por poder organizar la reproducción y los hijos y la sexualidad, y después por el ingreso al trabajo. Y ahora cada vez vamos incorporando más cosas al feminismo, por eso hay que incorporar también la mirada del envejecimiento. Entonces, el que es machista es el sistema, el que es patriarcal es el sistema. Entonces, si no somos feministas, los hombres y las mujeres, no cambiamos el sistema. Entonces, los hombres se liberarían si entendieran que el feminismo no es lo contrario del machismo. Lo contrario del machismo es el embrismo, que es considerar que las mujeres somos superiores que los hombres. El feminismo es un movimiento de liberación que explica que las mujeres tenemos los mismos derechos y oportunidades que los hombres. Y los hombres tienen las mismas posibilidades de hacer lo mismo que hacen las mujeres, es decir, cuidar, es decir, hablar de sus emociones. Por eso el feminismo libera a una masculinidad diferente, en la que tú no tienes que estar demostrando que eres el fuerte de la casa, el que tiene que ganar más dinero, el que tienes que ser... No, es que ya los hombres muchos hombres ya están construyendo nuevas masculinidades, porque si no, esto no se va a cambiar. O sea, yo soy de las que defiendo que los hombres tienen que estar en el feminismo, porque si no están los hombres no va a cambiar. Igual que el racismo no se consigue solo porque los negros luchen, sino porque los blancos entiendan que los negros tienen los mismos derechos que los blancos. Si los blancos no están con los negros luchando contra el racismo va a seguir existiendo. Pues el machismo, si los hombres siguen entendiendo que les ayuda en algo, porque hay muchos hombres a los que el machismo les ayuda en sus privilegios, en poder mandar, entonces, evidentemente esos no van a querer cambiar, pero hay muchísimos hombres que quieren cambiar. ¿Por qué? Porque, no solamente por su propia vida, sino porque tienen hijas. Y porque dice, yo quiero que mi hija esté con un hombre que haga lo que tenga que hacer por estar a su lado, por apoyarla, porque esa mujer crezca y porque la quiera. No me venga a contar las batallitas que tiene fuera, sino que la quiera. Que ese tipo de conceptos hay que hablarlos. Por lo tanto, los hombres feministas tienen que cada vez ser más un referente para otros hombres, porque si no, esto no lo cambiamos. No lo vamos a cambiar solo las feministas. De hecho, Naciones Unidas ha dicho que si no introducimos el feminismo de una manera clara en todos los lugares de la sociedad, tardaremos unos 100 años en llegar aproximadamente a tener una igualdad los hombres y las mujeres. ¿100 años vamos a esperar otra vez? Es que esto no puede ser. Lo que pasa es que seguimos teniendo en nuestro entorno movimientos políticos y personas que siguen diciendo que los hombres y las mujeres somos distintos. ¿Por qué? Pues porque interesa para el orden social decir que los hombres y las mujeres somos distintos, porque entonces somos complementarios. Y para tener una familia tiene que haber un hombre y una mujer. Por eso estamos hablando de heteropatriarcado, no solo de patriarcado. Y por eso partidos como Vox nos dicen que la familia nuclear no es una familia, no es un constructo social, sino que es natural y es universal. No es universal, porque en todas partes no hay familias nucleares, ni siquiera en la nuestra. De hecho, lo que más hay en nuestra sociedad española ahora mismo son personas viviendo solas. Para encontrarte la familia que entienden muchos partidos como la familia universal y natural es como el cuarto o quinto nivel de los hogares en España. Primero hay una persona sola, luego hay dos personas adultas juntas, luego una persona adulta con un menor.
Es decir, que esto es una construcción que hay gente a la que le interesa seguir manteniendo este sistema y hay otros que nos interesa derribarlo. Entonces, por eso nos llaman feminazis y nos llaman ese tipo de cosas, porque lo que intentas es tirar abajo el patriarcado y lo que quieres es liberarnos y, como has dicho tú, que seamos seres humanos. Porque todos los hombres y las mujeres somos diversos y distintos. Como si todas las mujeres fuéramos iguales, ¿no? Todas las mujeres no somos tampoco iguales. Nuestras trayectorias vitales pueden ser muy diferentes. Por lo tanto, lo que tenemos es que liberarnos del género. Eso es lo que hay que cuestionar, el género. Cada vez nos deberíamos abrir más a un género fluido en donde lo masculino y lo femenino se entrecruza permanentemente, porque será la única manera de romper con este sistema tan binario que tenemos. Sergi, me parece que también quiere hacer alguna pregunta. Sí, hola, ¿qué tal? Disculpa que no haya puesto cámara, pero mi experiencia es que mi webcam roba mucho ancho de banda y afecta. Espero que no pase ahora. Agradecer a Mónica, bueno, agradecer a la organización y a Mónica, que siempre es muy interesante. Yo soy profesor en la Autónoma de Barcelona también, de gerontología en la Facultad de Psicología y me consta que sus textos y vídeos que suelo pasar a los alumnos son muy bien recogidos. Sí. O sea, te agradezco además el material que generas porque me da muy bien las clases. Comentar dos cosas que me han parecido que se podrían destacar como positivas. Lo digo a ver qué te parece a ti. Mal que nos pese que vengan por algo negativo, pero bueno. Una es que durante este tiempo de COVID y emergencia sanitaria, a mí me ha parecido que ha habido como un despertar hacia que existe el edadismo y hacia que es algo que hay que romper. Es decir, el COVID nos ha traído muchas cosas malas, pero mi experiencia y sobre todo en relación a los estudiantes es que algo se ha removido, algo en positivo. Es decir, a la que empezó el confinamiento y tal, y a la que empezaron las noticias, algunas dibujadas de maneras muy tenebrosas, más o menos edadistas también, pero a pesar de estar dibujadas de maneras edadistas, generó un movimiento que empecé a recibir muchísimos correos, ya no solo de estudiantes, de profesores, de amigos, diciendo, oye, ¿qué puedo hacer yo? Tú que estás en este campo, ¿dónde puedo ir? Y rápido empezamos a generar estructuras y tal, a partir de colegios psicólogos y demás. Por tanto, a lo mejor sería algo positivo que nos ha traído el COVID. Si es que algo nos ha traído, puede ser el quitarle el polvo de encima o el quitarle las telas a esta invisibilización que había de la discriminación por edad. Esto punto uno. Y punto dos, algo también en positivo, lo que se ha comentado sobre que en las organizaciones en las que participan personas mayores, hay muchas más personas mayores, hombres, en estructuras de organización, de poder, y muchas más acciones las mujeres. Yo quiero decir que esto yo también era algo que yo decía hace mucho tiempo en clase, pero ahora ya no lo puedo decir, porque la realidad nos está cambiando. Yo, por lo menos en mi entorno, yo soy de Barcelona, trabajamos mucho, mi ámbito es la participación, con asociaciones de mayores, y yo iba diciendo esto de que los hombres son los responsables, tal, hasta que un día me fijé y en reuniones de responsables casi todas eran mujeres. Pensé, ostras, a ver si es que tenemos un chip incorporado que somos nosotros mismos los que deberíamos empezar también a cuestionar. No digo que pase siempre ni mucho menos, tenemos que estar alerta, ¿no? Por tanto, quería apuntar, ¿qué te parecen estas dos visiones optimistas a lo mejor? Si el COVID nos puede haber traído una manifestación del edadismo como algo que existe y que hay que luchar contra ello. Y segundo, si crees que está cambiando un poco también las dinámicas de poder en cuanto a participación, por lo menos en cuanto a género. Y te agradezco de nuevo y te pido disculpas porque a media debo salir corriendo a buscar a mis hijos. Vale. Te respondo muy rápido. Bueno, yo creo que en relación con lo segundo tienes razón. Lo que pasa que depende de los lugares, ciudades, entornos en donde nos movamos. Sí que es cierto que cada vez las mujeres se van incorporando más porque los perfiles de mujeres que van llegando ahora a la vejez también son mujeres más empoderadas, que han trabajado fuera de casa y que evidentemente cuando entran en el ámbito asociativo, muchas ya vienen de ámbito asociativo, no han llegado de repente. Cuando se han hecho mayores, están acostumbradas a estar en órganos de toma de decisiones. Por lo tanto, sí que está habiendo un cambio. Lo que pasa es que en otros lugares todavía hay centros de mayores en los que hay que obligar al cambio de estatutos, porque realmente les cuesta decidir que las mujeres tienen que estar ahí, primero porque ellas no quieren, porque evidentemente es lo que estamos diciendo, esto no es una cuestión de hombres, de que sean los hombres más machistas o las mujeres más feministas, sino que realmente muchas mujeres dicen, mira, es que no me gusta, es que yo prefiero estar haciendo cosas que estar ahí reuniéndome para tomar decisiones. Pero evidentemente sí que hay un cambio y depende de los espacios. Y en relación con lo primero,
Pues a ver, yo comparto una parte contigo. Es decir, yo creo que sí que hemos sacado del armario el envejecimiento y la vejez. Pero a mí me da mucho miedo el lenguaje. Yo trabajo mucho el lenguaje. Yo creo que esta pandemia ha vuelto a desempoderar a las personas mayores. Me he cansado de escucharlo de nuestros mayores, que me parece un absoluto horror. O sea, los mayores no son de nadie. A ver si ya nos acostumbramos. No son nuestros. Si les llamamos nuestros, les estamos equiparando a los niños, como si les tuviéramos que tutelar. Y creo que son tremendamente responsables, muchísimo más que a lo mejor otras generaciones, en cómo se saben cuidar, en qué tienen que hacer para cuidarse ellos y para cuidar a los demás. Por lo tanto, yo creo que se les ha fragilizado. A mí me da miedo porque se ha dado una visión muy homogeneizante, como todas las personas mayores son frágiles ante el COVID. No. Cuando te lees las estadísticas, ves que menores de 20 años mueren un 10%, de 20 a 40 a 50 muere un 16%, de más de 50 y a partir de 80 años la posibilidad de fallecer es del 50%, es decir, que morimos en todas las edades, pero en edades más avanzadas con determinadas comorbilidades es más fácil. Bueno, pues vamos a decir eso, porque si no lo que terminamos generando, como yo me he encontrado con situaciones, que gente mayor no se ha atrevido a ir a un hospital por el miedo y pánico que tenía de salir de casa a coger el COVID. Entonces, esto me da un poco de miedo. Es posible que, como dices tú, al menos se ha hablado de envejecimiento, al menos se ha hablado de vejez y al menos se ha hablado de residencias, que espero que esto haga repensar a nuestra sociedad qué hemos hecho con las residencias de mayores al permitir la privatización de la gestión igual que de la sanidad. Hemos dejado el cuidado de larga y de media y de larga duración en manos de empresas privadas, de fondos de inversión que nada tienen ni saben de cuidado y mucho de especulación. Y eso creo que sí que ha salido a la palestra y se han escrito cientos de artículos y creo que eso es muy importante. Y ya como último, en relación con el lenguaje, si sirve de algo a los que estamos aquí, que por lo menos lo traslademos y lo repitamos. No hay que mantener distancia social, sino distancia física y cercanía social. Lo que tenemos es que mantener distancia física para salvarnos y no contagiarnos, pero cercanía social porque si no nos morimos, porque somos seres humanos que crecemos con personas y en un entorno y hablando con gente. Y para las personas mayores es fundamental el que no sigamos diciendo lo de distancia social. Hay que mantener distancia física y cercanía social. Creo que eso es muy importante porque el lenguaje construye nuestro pensamiento y la manera en la que entendemos la realidad. Muy bien, Mónica. Amaya. Sí. Adelante. Sí, no, mi intervención es que iba un poco seguida a la de Ramón con respecto a la mayor longevidad de las mujeres. Bueno, yo como he sido médico, pues la experiencia que sí tengo, bueno, soy médico porque sigo siendo médica, aunque no esté en activo. Mi mente es mi profesión va conmigo, ¿eh? Sí que lo que decías del médico cabecera y tal, yo he trabajado en el ámbito de atención primaria y en el ámbito de medicina laboral. La diferencia estriba un poco en que las mujeres viven más, pero también con peor condición de salud, con más achaques. Lo que pasa es que sobre todo esto más en las mujeres no profesionalizadas, porque hay mucha diferencia entre la mujer que ya ha entrado en el ámbito laboral, más cansada, más agotada, más estresada, con mucho más esto, pero que sí tiene más autoconciencia de su propio cuidado, ¿eh? Porque tiene que ir a trabajar y muchas cosas pues se dan. Pero sí que es verdad que la salud de las mujeres es mayor en edad, pero a veces no es mejor en calidad. Eso es lo que, por mi experiencia que hasta ahora he tenido profesional. Sí, mucho más, sí son más abiertas y más capacidad a afrontar acontecimientos vitales, pero sí que están más enfermas. Lo que pasa es que no se quejan. No, la queja, pues ahí está. No es lo habitual, ¿eh? Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, aunque podríamos plantear que la mayor esperanza de vida es un éxito, porque sobrevives, pero tienes toda la razón que se sobrevive con más niveles de dependencia, primero porque se llegan a edades mucho más avanzadas y porque se llega con un coste, eso se ha estudiado mucho desde el feminismo, ese ser para otros, el haber estado pendiente de tanta gente, por ejemplo, el síndrome de la abuela esclava, es un síndrome clarísimo que padecen algunas mujeres que se dedican y tienen una sobrecarga de cuidado frente a otras que no tienen esa sobrecarga de cuidado. Por lo tanto, evidentemente,
está claro que cuando estudiamos la salud de las mujeres también está llena de comorbilidad y de niveles de dependencia elevados cuando llegan a edades muy avanzadas. Gracias. Vale, y por último, le damos la palabra a Jaime y vamos cerrando, que nos vamos ya para la hora y media. Jaime, adelante. Sí, bueno, agradecer porque la charla ha estado muy bien. Con toda alguna puntualización, y es que se ha comentado de que el porcentaje de mujeres y hombres en los centros sociales de mayores, vamos a decirlo así, en los hogares, ¿no? En los planos directivos. Bueno, yo creo que, no sé, yo creo que el problema es otro también, y es que normalmente la gente no está por adoptar posturas en actividades de gestión. Es decir, nos está faltando gente, tanto hombres como mujeres, para las actuaciones de gestión. Esto por una parte. Luego, por otra, el tema del edadismo nos está interesando mucho y, bueno, de eso puede dar fe a Ainara, que además luego le quiero preguntar a ver si vamos a poder proseguir en el mes de septiembre con el ciclo de conferencias que estaban dando ellas. Y luego, la cultura vasca, ¿consideras que efectivamente hay tanto patriarcado? Mucho, muchísimo. Mucho. Yo creo que sí. De hecho, que no se entienda, bueno, yo te recomendaría que te leyeras una de las mayores antropólogas españolas y con un prestigio internacional increíble, que es Teresa del Valle, vasca. Ella estudió precisamente el mito del matriarcado en el País Vasco, porque no hay ninguna sociedad matriarcal. Existen sociedades en las que a lo mejor a las mujeres se le da más valor, pero por lo que hacen en el ámbito reproductivo y doméstico, cuidado. Pero no, yo creo que no hay ninguna diferencia entre el ámbito vasco y otras sociedades españolas. A lo mejor lo que habéis conseguido puede que sean unos niveles de igualdad mayores, porque la administración pública también dedica muchos recursos a trabajar todos estos temas. Pero la sociedad en su conjunto, el hombre vasco y la mujer vasca, bueno, no lo sé. Yo voy muchísimo por el País Vasco y no tengo la percepción que me dicen de que las mujeres se sientan allí mucho mejor que en otros sitios. Pero bueno, esto ya son valoraciones. Pero yo te diría que te leyeras a Teresa del Valle, que te va a encantar. Gracias. Bueno, pues me parece que con esto vamos a dar por finalizada ya la charla de hoy. Mónica, ha sido un placer, un verdadero placer contar hoy contigo y esperemos que la próxima sea una charla presencial en vez del formato online. Y muchísimas gracias también a todos los oyentes que semanalmente, las últimas 3 semanas, pues nos han seguido vía internet. Recordad que todos estos vídeos los colgamos en YouTube en nuestro perfil de Guisadiberri y si tenéis cualquier duda nos podéis escribir a comunicació@guisadiberri.eus. Y sin más, pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, Mónica, de verdad. Muchísimas gracias. Eskerrik asko a todos y hasta pronto. Eskerrik asko. Agur. Agur.